La madre muerta. Quédate porque te contaré esta historia. El artista noruego Edvard Munch es considerado por muchos expertos de las artes plásticas como uno de los precursores del expresionismo. Edvard es conocido en todo el mundo principalmente por una pintura de 1893 con una atmósfera bastante misteriosa titulada El Grito. Sin embargo, hay otra pintura que está rodeada por una historia bastante extraña titulada La Madre Muerta. Muchos creen que está maldita. Pero antes, hablemos un poco sobre la infancia de Edvard. No cabe duda que algunas de las pinturas de Edvard encontraron inspiración en anécdotas propias. Este hombre fue un ser humano con una vida bastante difícil. Edvard Munch nació en Noruega en el siglo XIX y su proceso de educación fue bastante dedicado como abusivo. Su padre era un hombre extremadamente religioso hasta el punto que pasaba los límites del fanatismo. Una conducta que se agravó tras la trágica muerte de su esposa y su hija cuando Edvard solo tenía 5 años. Su padre jamás llegó a alcanzar la resignación por estas muertes y siempre culpaba a Edvard por las enfermedades que terminaron llevándoselas. Edvard fue el primer miembro de su familia en enfermar de tuberculosis y por razones del destino fue el único que logró recuperarse. A pesar de esto, él seguía siendo un individuo bastante frágil. Además de eso, sufría de diferentes afecciones, algo que parecía una regla para toda su familia, pues su hermana estaba ingresada en un hospital psiquiátrico, tenía un primo con una enfermedad extraña y por supuesto otros familiares con enfermedades graves. La mayoría de sus pinturas estaban marcadas por una fuerte energía negativa. Edvard alcanzó cierta fama al ser uno de los primeros en incursionar en el expresionismo. Muchos consideraban sus obras como perturbadoras y eso limitaba mucho su carrera. Terminó logrando la cima de su popularidad después de su muerte. En el año 1885 comenzó una pintura de un cuadro al que tituló El Niño Enfermo. Esta obra marcó el estilo que él seguiría durante toda su carrera artística. Ejecutó variantes diferentes de esta misma obra, de la misma forma que lo hacía también con sus otras pinturas. En todas ellas hacía referencia al sufrimiento y a la muerte misma que había sufrido desde pequeño. Aquella obra en particular era una representación misma de la muerte, pero esta tenía una historia detrás. Todo se remonta a 1877, cuando una de sus hermanas murió de tuberculosis cuando ésta tenía tan solo 15 años. Hablemos de la madre y su maldición. Este cuadro parece reflejar algunos de los pesares más recurrentes de la carrera de Munch, entre ellos angustia, desesperación y locura, elementos que surgen de una imagen profundamente perturbadora y difícil de apreciar de una forma pasiva. Muchos dicen que cuando presentó la pintura por primera vez ante el público generó una reacción tan visceral que muchas personas se desmayaron y otras lloraban desconsoladamente. En la obra se retrata a una pequeña, supuestamente la hermana de Munch. Esta se encuentra de espaldas a una cama sobre la que descansa el cuerpo sin vida de su madre. La niña se tapa los oídos con la mano y transmite una expresión de sorpresa y angustia. En aquella época, Munch describió la obra con su sentido particular de amargura. En estas había enfermedad, locura y muerte. Él se refería a estos cuadros como ángeles negros que los habían rodeado desde la cuna. Las personas que alguna vez fueron dueños de estas obras dijeron que los ojos de la pequeña eran extremadamente realistas. Además de eso, aseguraban que en algunas ocasiones las sábanas de la cama podían moverse. Lo peor de todo es que algunos mencionan también que la pintura emanaba un olor como a cuarto de hospital. La mayoría de las personas comenzaron a creer que este cuadro guardaba una maldición. Aparte de eso, ellos estaban seguros que cada uno de los propietarios anteriores estaban destinados a sufrir alguna enfermedad terminal. Existe un rumor de que el cuadro está asociado a una maldición que hace proliferar la pestilencia. Y por supuesto la muerte para aquellos que la contemplan en exceso. Así que ya saben. Esta obra sirvió como un mal presagio para las décadas venideras de pandemia. Y hasta aquí conocen esta historia.